Hola, hagamos un repaso sobre el manejo de la hipernatremia, con el siguiente caso. Tenemos un paciente masculino de 50 años que pesa 70 kilos y que tiene un sodio en 160 y que convulsiona tras la colocación errónea de cloruro de sodio al 20%. Veámoslo ahora paso por paso. Lo primero es identificar la causa de fondo para realizar un manejo acorde. Esto nos va a permitir determinar comorbilidades y factores predisponentes que puedan empeorar el cuadro clínico del paciente. Para el ejemplo en particular, el paciente parece aparentemente sano y que todo se debe a una administración exógena errónea del sodio. Lo siguiente es determinar el tiempo de inicio, si es una hipernatremia aguda versus una hipernatremia crónica. Esto es importante, ya que si es una hipernatremia aguda, es decir, menor a 48 horas, la corrección se debe hacer de manera rápida, más o menos a una razón de 1 a 2 equivalentes por litro por hora. Y el objetivo es llevar el sodio a su normalidad, entre 140 y 145 equivalentes, en las primeras 24 horas. Si por el contrario, la hipernatremia es crónica, es decir, ha pasado más de 48 horas o el tiempo de inicio es desconocido, la corrección se debe hacer de manera lenta. No debe exceder el 0.5 equivalente por litro por hora y el objetivo es entre 6 y 11 equivalentes por día, aproximadamente, ya que si se sobrepasa ese límite puede causar edema cerebral en el paciente. Entonces, para este caso, nuestro paciente tiene un inicio agudo, es decir, estamos ante una hipernatremia aguda sintomática y debemos normalizar el sodio a una razón normal, de hasta 140 a 145 equivalentes por día. Lo siguiente es, una vez habiendo determinado que tenemos un caso agudo, es calcular el agua libre, vendría a ser el manejo específico del sodio en exceso. Para eso tenemos una fórmula. Lo primero entonces que tenemos que hacer es este cálculo. Como podemos ver acá en la imagen, el déficit de agua libre se calcula con esta fórmula que vendría a ser el agua corporal total y esta fórmula que involucra al sodio actual del paciente menos el sodio objetivo sobre el sodio objetivo que queremos. El agua corporal total se calcula multiplicando el peso del paciente por esta fracción de agua dependiendo del grupo etario. Si queremos ser mucho más prácticos y obviar toda esta fórmula de acá, hay un régimen fijo que se puede utilizar con la siguiente solución que vendría a ser dextrosa al 5%, que sería en el caso de hipernatremia aguda solo multiplicar 3 cc por kilo por hora, y con eso ya tendríamos el problema resuelto. Adicionalmente, se tienen que calcular pérdidas insensibles que toda persona tiene, que más o menos es una razón de 30 a 40 mililitros por hora, y en caso de pacientes que tienen pérdidas renales o gastrointestinales importantes, algunos ejemplos como diabetes insípida o utilizar diuréticos, hay otra fórmula mucho más compleja que también debe ser agregada para calcular el agua libre total que debe recibir el paciente. En el caso de nuestro paciente, lo que nos importa es calcular primero el agua libre. El paciente pesaba 70 kilos y multiplicándolo por 0.6, porque es un hombre de 50 años, por lo tanto le corresponde una fracción de 0.6, sería el agua corporal total en total 42 litros. Y haciendo el reemplazo en la fórmula sería 42 litros por el sodio que tiene el paciente que es 160, menos el sodio deseado que para este caso lo hemos puesto en 140. Hacemos todo el reemplazo y los cálculos y nos sale que aproximadamente el déficit de agua libre vendría a ser 6 litros. Si eso lo dividimos en 24 horas, sería aproximadamente 250 mililitros por hora. Lo que tenemos que añadir las pérdidas insensibles, que como le dije era entre 30 y 40. Para el caso en particular le vamos a añadir 30 mililitros por hora. Y sumando ambos tendríamos un total de 280 mililitros por hora. Si el caso del paciente tuviera alguna pérdida renal significativa, tendríamos que aplicar otra fórmula más, que para este caso no lo vamos a mencionar. Bien, y finalmente una vez que ya hemos hecho el cálculo total de cuánto debe recibir por hora, tenemos que calcular lo siguiente, la solución que se va a emplear. De manera práctica recuerden que cuando tienen un shock o hipotensión, se debe emplear el sodio a una concentración normal, al 0.9%, porque más importa en ese momento mantener la vida del paciente. Para el resto de casos, tenemos que calcular cuánta agua libre te da una determinada solución. Sé que puede parecer un poco confuso, entonces a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Cada solución te da un determinado porcentaje de agua libre. Por ejemplo, esto se calcula en base a esta fórmula de acá que vendría a ser la fórmula de Adrogué-Madías modificada. Entonces, por ejemplo, la dextrosa al 5% que no tiene nada de sodio, el agua libre que te da en un litro es prácticamente todo, el litro intacto. Pero por ejemplo, el cloruro de sodio al 0.45 vendría a ser la mitad de la concentración normal. Por lo tanto, en un litro, ¿cuánto de agua libre te da? Obviamente la mitad, 500 mililitros. Y la otra mitad está mezclado con el sodio, pues claramente. Y esto va a ser importante para determinar cuánto volumen yo le quiero dar al paciente. Por ejemplo, en este caso, mi paciente no necesita mucho volumen porque no nos menciona que está con baja presión o está deshidratado. Por lo tanto, podría darle una solución con dextrosa al 5%, que vendría a ser en un litro los mismos 280 que vimos en el caso anterior.
porque no necesita mucho más volumen. Si por el contrario quisiéramos usar un cloruro de sodio al 0.45, tendríamos que darle mucho más volumen porque, como le dije, en un litro solo la mitad tiene agua libre. Por lo tanto, para compensar eso tendríamos que duplicar el valor que le vamos a dar. Entonces, en estos casos podríamos hacer una sobrecarga de volumen que no sería lo deseado. Y bien, eso ha sido un resumen rápido de cómo manejar un paciente con hipernatremia. Espero les sirva.